Un día, un día estaba leyéndome El Camino a Cristo. Ese libro es maravilloso, ¿no? A mí me gusta mucho ese libro. Es un libro que me inspira. Fue un ciclo de conferencias que la señora Elena White utilizó para enseñarnos a nosotros acerca del Cristo, de todo lo que Dios hace. Y, y me lo empecé a leer porque un día escuché a un predicador, al pastor Alejandro Bullón, en una clase. Él decía, mira, si tú quieres entender la vida cristiana, si tú quieres entender el propósito de toda persona, debes leer, hay un libro que te recomiendo. Yo me imaginé que era El deseo de todas las gentes, ¿no? Porque el libro de deseo de todas las gentes presenta la vida de Jesús cuando vino. Yo dije, debe ser el deseo de toda la gente, pero él no, él dijo, es un libro cortito, cortito bastante, pero cuando tú te lo lees, tú empiezas a entender la vida cristiana de una manera tan especial, tan especial. Y yo justamente entonces dije, bueno, ¿cuál será el camino a Cristo? Y justamente él dijo, sí, el camino a Cristo, camino a Cristo. ¿Y por qué el camino a Cristo? Y él empezó a explicar por qué, pero cuando decidí tomarlo para leerlo y compartirlo, lo compartía con la iglesia, compartía aparte. A medida que lo iba leyendo, iba extrayendo cosas lindas de ese libro. Pero un día me encontré con un texto bastante difícil, no de entender, sino de aplicar, pero llegó a mi corazón ese texto que me preocupó mucho, mucho ese texto, y yo quiero compartir con ustedes esa preocupación. Y digo esa preocupación porque cuando lo leí, lo leo, la verdad es que es bastante diciente esa circunstancia. Y dice ese pensamiento, te lo voy a parafrasear, te lo voy a parafrasear, porque yo sé que a veces nosotros las personas lo leemos y no le prestamos atención mucho. Y dice la señora White, el que solo se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo. Y cuando dije, ¿cómo así? El que solo se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo. ¿Por qué? La señora White menciona eso, pronto dejará de hacerlo. ¿No se supone que la oración es el aliento del alma? ¿No se supone que la oración es la oportunidad que tienen los cristianos, que tenemos las personas de conectarnos con el cielo? Y cuando yo lo encontré, la verdad es que en el capítulo número 11, aún lo recuerdo, ese capítulo número 11, puede el hombre comunicarse con Dios, puede el hombre comunicarse con la divinidad, puede el hombre comunicarse con ese ser superior. Y por supuesto, la señora White y cada uno de nosotros, cuando leemos en la Biblia, encontramos a una Ana que tenía un problema grande, 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 pero se acerca al templo a orarle a Dios y le habla, le derrama su alma. Dice el primer libro de Samuel, el capítulo número 1, que Ana le derramó su espíritu al Señor, le derramó su espíritu al Señor. Y entonces estaba leyendo ese capítulo y dice, ¿qué es orar? Ella empieza a explicar qué es la oración, y ella empieza a decirlo. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. No es que Dios necesite esto para que sepa lo que somos, sino que a fin de capacitarnos para recibirle. Es la oración, ¿verdad? La oración no baja a Dios hacia nosotros, sino que a nosotros, los cristianos, a ti, a mí, a todos nosotros, nos eleva de una forma especial para comunicarnos con nuestro Dios. Por eso, cuando estaba leyendo este aparte, dice, el que solo se dedica a orar, el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Y ahí empezó un gran problema para mí. Porque si Dios espera que los cristianos oremos, ¿por qué Dios nos puede decir una palabra tan fuerte? Si tú oras nada más, pronto dejarás de hacerlo. Empecé a buscar la Biblia y encontré una de las cosas más preciadas que Dios tiene, una de las cosas que más Dios desea y anhela para los cristianos, una de las cosas que Dios más desea para nosotros, que tengamos éxito.
Porque yo te lo decía estos días, ¿no? Que los discípulos y los cristianos por lo general queremos saber todas las cosas. Siempre nos gustaría, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mis hijos tienen este camino? ¿Qué espera Dios para que nosotros tengamos paz, tranquilidad y todo ese sinnúmero de circunstancias que rodean a los cristianos, que rodean a las personas? A través de la oración, nosotros le derramamos nuestra alma a Dios y le decimos, Dios, te necesito. Y en ese deseo de los cristianos querer saber todo, un día los discípulos se le acercan aparte al Señor y le dicen, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida? El otro en el Mateo 24, el miércoles te lo estuve compartiendo, pero no solamente los discípulos hicieron una pregunta ese día, sino que además de eso, encontramos una palabra especial en el libro de Hechos, el capítulo número 1. Hechos, el capítulo número 1 y el versículo número 6. Los discípulos, cuando que Jesús ascendiera a los cielos, le hacen una pregunta, Maestro, dinos, ¿cuándo serán los tiempos? ¿Cuándo será el fin de todo esto? ¿Cuándo tú volverás? ¿De qué manera restaurarás tú el reino de Israel? Y el Señor, que siempre nos dice la verdad, le habló con la verdad al pueblo. Y le dije, mira, yo tengo que decirte la verdad, les tengo que decir la verdad, muchachos. A ustedes no les interese, no les debe interesar, no les interesa conocer los tiempos y las sazones, pero hay algo especial que ustedes necesitan hacer. Y recibiréis poder cuando haya venido, versículo número 8 de Hechos, el capítulo número 1. Y recibiréis poder cuando haya venido a vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las características del Señor Jesús, de su venida, era que su pueblo debía estar pidiendo, clamando el Espíritu Santo. Esa es una de las características, pero ¿de qué manera iba a suceder? ¿Cómo iba a pasar estas cosas en derredor de los seres humanos? Recibir el Espíritu Santo. Dice Hechos, el capítulo número 2, ya cuando Jesús le había dado la promesa, había ascendido a los cielos y ahora se había ocultado de sus ojos, dice el versículo número 1 del capítulo número 2 de Hechos. Estaban todos unánimemente juntos. Estaban todos el día del Pentecostés, estaban todos allí reunidos en un lugar que se llama aposento alto. Estaba la iglesia orando, estaba la iglesia intercediendo, estaba la iglesia clamando y pidiendo que Cristo Jesús viniera para que rescatara a su pueblo y viniera no solamente a rescatar a su pueblo, sino que los sirviera, los utilizara a ellos como instrumentos de predicación en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando ellos están allí reunidos, cuando ellos están allí intercediendo, clamando, pidiendo, haciendo estas reuniones que estamos haciendo en estos momentos de oración, dice la palabra en Hechos capítulo número 2, de repente vino del cielo ese estruendo como un viento recio que llenó toda la casa y sobre cada uno de ellos reposó como lenguas de fuego porque era la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora el pueblo de los discípulos tenían la primera promesa de parte de Dios. Cada uno de ellos, después de haber estado orando, después de haber estado ellos clamando al Señor, fue derramado sobre sus vidas el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está sobre ellos y el primero que empieza a predicar es el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios en el cumplimiento de Hechos 1:8 que me seréis testigos en Jerusalén. Pedro se levantó. Ahora el capítulo número 3 de Hechos, capítulo número 3, vamos a encontrar el mismo capítulo número 2. Y vamos a encontrar a un Pedro que se levanta después de recibir el Espíritu Santo y empieza a predicarle a todos
las personas de Jerusalén. Dice que se pone a lo alto y empieza a hablarles a ustedes, varones de dolores, y empieza a hablarles de la palabra del Señor paso a paso, los caminos de Jesús. Cómo ellos habían despreciado a Cristo y que ahora ellos debían aceptarlo como Salvador y como el Mesías. Mis queridos, ahora allí estaba el cumplimiento del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo iba a estar con cada persona, con cada creyente, pero ¿de qué manera el Espíritu Santo va a estar con cada creyente? ¿En qué momento? Y aquí voy a entrar un poquito más profundo de lo que te quiero decir. La señora White dice que el que solo se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo. Y si yo tuviese la oportunidad de ponerle, bueno, la oportunidad la tengo, pero si yo quisiera ponerle un título al sermón, al pensamiento que te quiero compartir ahora, al título de esta reflexión que quiero compartir contigo, le pondría cuando el diablo pone a orar a la iglesia. ¿Y cómo así? Y yo quiero explicarte, que me permitas explicarte lo que te quiero decir. ¿Cómo así que cuando el diablo pone a orar a la iglesia? Cuando el diablo quiere que la iglesia se dedique a orar. Y entonces, ¿por qué te lo digo? ¿Le pusiese ese título? Porque cuando solo la iglesia se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo. Te lo voy a explicar de otra forma, de una forma más profunda, para hacerme entender en el pensamiento que te quiero decir. Hoy en día, mis queridos, el enemigo de Dios, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que el tiempo de la venida de Cristo es tan rápido, él trata por todos los medios de detener la obra de Dios, por todos los medios, por todos los medios. Y yo estoy seguro que a través de el año pasado, estos 2 años han sido difíciles en algunos lugares más que en otros, de la predicación del Evangelio, porque las iglesias las cerraron por aquello del coronavirus y todo esto, este sinnúmero de circunstancias, para que la iglesia no pudiese predicar. Pero Cristo Jesús utilizó todo esto para crear estos medios masivos de transmisión, y muchas más personas ahora conocen del amor de Dios, muchas más personas ahora conocen del plan de la salvación de Dios. Porque cuando el enemigo de Dios quiere hacer algo, Dios lo utiliza para bendición. Siempre ha sido así. Cuando el enemigo de Dios ha querido eh, eh, imposibilitar a la iglesia de Dios, entonces el Señor aprovecha todo eso para que su pueblo reciba poder, y cuando recibe poder le puedan ser testigos en cualquier lugar, en todo momento y en todas circunstancias. Ahora encontramos una situación difícil. El enemigo de Dios, sabiendo que tiene poco tiempo, ha creado un pensamiento más o menos así. Iglesia, hay que orar. Puede que alguien se levante en la iglesia. Yo no estoy diciendo que el que lo diga sea del diablo. No, quiero que me permitas hacerte este ejemplo para que podamos entender la magnitud del peligro del que solo dedicarse a orar. Dice la señora White de la siguiente manera en el contexto. Pon a todas las personas, llénalos de tantas preocupaciones, de tantas angustias, que las personas no tengan tiempo de hacer la obra de Dios. Pero entonces surge un pensamiento más o menos así: iglesia, es que la iglesia no está unida. Tenemos que orar para que la iglesia se mantenga unida. Tenemos que orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ahora la iglesia empieza a orar y se dedica solamente a orar y a orar y a orar. ¿Y saben por qué? Cuando el enemigo de Dios pone a la iglesia solamente a orar, porque la iglesia prefiere tener un grupo de 100 personas orando y 10,000 sin que conozcan de Dios.
Porque él prefiere, dice, bueno, está bien, se van a salvar allí unas 100 personas. Está bien, perdí 10, perdí 100 personas porque ellos están orando, están dependiendo de Dios y no puedo meterme con ellos, no puedo hacerlos caer, no puedo, lo mismo que Job, están ellos allí reunidos, fuertes, no puedo hacer nada contra ellos, pero los tengo entretenidos allí. Y entonces, si los tengo entretenidos allí, muchas más personas se perderán. Muchas más personas se perderán. Y entonces en esas circunstancias que muchas personas más se perderán, le puse yo este título, cuando el diablo pone a la iglesia a orar. Tranquilo, están 100 allí reunidos en la iglesia, en las redes sociales, tranquilo, pero el mundo entero se está perdiendo. Por eso la señora White menciona en ese contexto, el que solo se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo, porque el cristiano con solo la oración va a empezar a tener una crisis en su vida, porque no comparte de eso que Dios le ha dado con la oportunidad. Por eso vamos a encontrar ese texto maravilloso que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque el complemento de la oración es el trabajo especial por Cristo Jesús. Ahí es donde cuando tú oras, entonces tú recibes fuerza y le vas a ser testigo a Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un día estábamos en la iglesia y cuando estábamos en la iglesia, eh, alguien dijo esta frase, hermanos, el afán. Y permítamelo porque me pasó y yo quiero que explicártelo en estas circunstancias y por qué me tocó preparar este sermón. Alguien dijo, se levantó en la iglesia y dijo de la siguiente manera, el afán de los pastores es bautizar, bautizar, bautizar. Y cuando dijo eso, yo dije, este pensamiento me preocupa. Pero los cristianos tenemos que prepararnos para recibir la lluvia tardía. Y escuchen, es una verdad, pero una verdad peligrosa. Hay que orar para pedirle al Señor, clamar la lluvia tardía para que la lluvia tardía caiga sobre nuestros corazones, caiga sobre nuestras vidas. La lluvia tardía debe caer sobre los cristianos. Y cuando dijo eso, yo me preocupé y yo me levanté y le dije a las personas, hermanos, es verdad, la iglesia tiene que orar. Porque si no oramos, no tendremos el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia no ora, no podrá tener la compañía del Dios que todo lo puede en todo momento, en todas circunstancias. No tendremos el poder de salir y a sanar enfermedades, echar fuera demonios. Pero cuidado que no nos quedemos orando. La iglesia decidió orar, pero mis queridos, en ese momento de oración que tuvimos, les tuve este texto. El que solo se dedica a orar, pronto dejará de hacerlo. Porque muchas personas se están perdiendo sin conocer de Dios. Cuando nosotros simplemente nos sentimos tranquilos, ya oré hoy, ya salvé mi vida, ya hoy estoy asegurado en Jesús. Y la señora White menciona en el texto del evangelismo, ¿cuándo recibiremos nosotros la lluvia tardía? ¿En qué circunstancias? Y sabes, usualmente eso no se cuenta. ¿Cuándo recibimos nosotros la lluvia tardía? En el momento en que los hijos de Dios, después de haber pasado un momento a solas con Cristo, se ponen en las manos y empiezan a predicar. Justamente predicando el Evangelio, seremos llenos del Espíritu y será el cumplimiento de esa lluvia tardía. Qué texto especial, qué texto lindo cuando se lo presenté a los hermanos y cuando lo presento a cada persona que le digo, cuidado, cuidado, porque si tú solo te dedicas a orar, pronto dejarás de hacerlo, porque tu vida, nuestra vida, quedará marcada solamente en nosotros, solamente en nuestro ser. Ahora tú vas a entender mejor ese libro de Lucas, capítulo número 9. Una historia especial.
la historia justamente de unos endemoniados gadarenos. Te vas a dar cuenta que Jesús llegó a la orilla y cuando llegó a la orilla estaban dos endemoniados allí que le clamaban: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Déjanos aquí, déjanos, este es nuestro territorio, nosotros no podemos hacer nada. Y dice, ¿por qué mencionan esas palabras? Porque Jesús les declaraba: déjalos, espíritus, déjalos, déjalos. Y entonces allí empezó una guerra, porque donde llega Cristo empieza a traer alivio, empieza a tener seguridad de la salvación, empieza a transformar hogares, empieza a sanar enfermedades, empieza a hacer muchas cosas. Y entonces, ahora cuando Cristo llega allí donde los endemoniados, Jesús le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron: Legión me llamo, porque somos muchos. Pero por favor, no nos envíes lejos. Tremenda palabra que utilizan los enemigos de Dios. No nos envíes lejos. Déjanos, por favor. Y había allí, dice el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, en los endemoniados gadarenos, cuando calle enmudece, el capítulo de calle enmudece, dice Lucas, el médico Lucas, que había por allí cerca un hato de cerdos. Y entonces, como había un hato de cerdos, los demonios le pidieron que por favor los dejase entrar en ellos. Y Jesús le dio la orden. Y cuando aquellos espíritus malos que tenían atormentado a aquellos dos hombres, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que aquellos demonios cayeron sobre los cerdos y los cerdos se fueron y se tiraron frente a un peñasco y cayeron todos muertos en ese instante. Y aquellos jóvenes aquellas dos personas que los familiares no sabían qué hacer, dice que lo habían atado con grillos, lo habían atado con cadenas y lo rompían, le quitaban sus ropas, andaban desnudos, andaban sin la presencia de Dios. Ahora, cuando los que cuidaban los cerdos salieron corriendo para la ciudad de Gadara y le dijeron: vengan a ver, un hombre pudo sanar a dos endemoniados que estaban allá. Apareció un Mesías, apareció un libertador y los pudo sanar y los pudo libertar de todo eso. Pero hicieron algo terrible. ¿Qué hicieron? Mataron a los cerdos. ¿Cómo va a hacer eso? Y el pueblo salió corriendo a ver qué era lo que había pasado. Y dice la palabra en ese evangelio de Lucas, los endemoniados, que cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron a esos dos hombres en su juicio cabal y vestidos, allí escuchando a los pies de Cristo Jesús. Escuchando. Y yo creo que era la linda oportunidad para decirle a Jesús: Señor Jesús, te necesitamos en nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? Le pidieron a Jesús que se fuese de sus contornos. Y uno puede decir, podemos encontrar en la Biblia semejante acto que las personas le dicen directamente a Jesús: no queremos nada contigo. Yo creo que tú, cuando sales a predicar, a hablarle de las personas, habrá personas llenas de la presencia del enemigo que te dirán: no queremos nada. No me hables nada. Yo no quiero saber nada de iglesia. Yo no quiero saber nada de religión. Yo no quiero saber nada. Te has encontrado familias que puedan decirle: yo no quiero saber nada. No quiero saber nada. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Justamente por cómo termina. Te vas a dar cuenta que cuando Jesús se va de sus contornos, uno de los endemoniados gadarenos le dice a Jesús, en Lucas capítulo 9, te vas a dar cuenta que uno de los endemoniados le dice: Señor, déjame estar contigo, déjame pasar un momento a solas contigo, porque yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer, cómo debe ser mi vida espiritual, porque tengo que orar, tengo que mantenerme en oración. Yo quiero que la lluvia tardía sea derramada en mi vida. Y Jesús le dice: un momento, no, Señor, no quiero que pases tiempo conmigo. ¿Cómo así? ¿No se supone que la victoria espiritual está en pasar momentos a solas con Cristo? Pues claro que ahí está la victoria de todo cristiano: pasar a solas con su Señor, con su Salvador. Pero no solamente eso. Tú te vas a dar cuenta que aquel hombre ya había pasado un momento con Jesús, había escuchado de Jesús, había sido libertado por Jesús. Ahora Jesús le dice: ya estuviste conmigo, ya yo te di las indicaciones, ya tú oraste. Ahora ve y cuéntale a toda tu familia, cuéntale a todo el mundo
lo que Cristo Jesús hizo en tu vida. Ahora vas entendiendo más ese pensamiento. El que solo se dedica a orar pronto dejará de hacerlo. ¿O por qué el enemigo de Dios le gustaría que solo su iglesia se dedique a orar? Porque cuando su iglesia solo se dedica a orar, mis queridos, muchas personas se van a perder. Por eso él prefiere que ese hombre, alguien podría decir, oye, pero Jesús sí es malo. ¿No se supone que era la oportunidad para que es lo que uno más anhela, estar con Dios? Es lo que más anhela. Y te lo voy a explicar de otra manera. Estaban los tres hebreos, Ananías, Misael y Azarías. Le habían, le habían, le habían cambiado los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban allí, Daniel, el capítulo número 3 narra esta historia, y te vas a dar cuenta que el rey Nabucodonosor le pide un asunto de adoración, un asunto especial. ¿Y qué era lo que ellos les estaban pidiendo? Les estaban pidiendo que al sonar, que al oír el sonido de la trompeta, del címbalo y de todo instrumento de música, ellos pudiesen adorar una estatua de oro que le había levantado. El tema de esta mañana no es profético. El tema de esta mañana es, querida iglesia, debemos orar, pero no debemos descansar. Nosotros oramos, tomamos un momento a solas con Cristo y durante el día, cada momento, en cada circunstancia, es decir a la persona, Cristo Jesús tiene algo especial para ti. Ese es el marco para aquellas personas que han estado llegando y él dice, ¿cómo así que el pastor está diciendo que no hay que orar? No, 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 no. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora se cumple en nosotros y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito especial de la oración. Ese es el propósito lindo de que Dios espera. Ahora que tú vas a salir esta mañana, hoy viernes de preparación, tú vamos a orar aquí, recibimos poder y tú no puedes dejar que el día termine sin que le hayas hablado a una persona de las grandes cosas que Jesús hace y hará en tu vida. Es posible que esté hablando para alguien en esta madrugada, que ya esté rumbo a su trabajo. Es posible que haya alguien que deba tomar el autobús, deba tomar el transporte, deba llegar a su oficina, deba llegar a su lugar de trabajo. Y no puede quedarte solamente en que hoy oré, duré estos días de oración y hasta allí, porque el que solamente se dedica a orar, pronto podrá dejar de hacerlo. Pero, pastor, estaba contando la historia de los tres jóvenes hebreos. Bueno, ahora están los tres jóvenes hebreos, los obligan a arrodillarse, pero ellos dicen, no, mi vida, mi corazón, toda mi adoración es única y exclusivamente de mi Dios. Y el rey Nabucodonosor se llenó de ira, y como se llenó de ira, se fue hacia ellos y le dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes están dispuestos a no arrodillarse, porque si ustedes no se arrodillan, seréis echados en el horno de fuego ardiendo. Y mis queridos, dice la palabra, dice Daniel, en el capítulo número 3, que Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Jesús de la siguiente manera, al rey Nabucodonosor, acerca de su Jesús, ese Jesús que amaban. Le decimos, oh rey, no es necesario responderte frente a esto. Nuestro Dios, al que servimos, puede librarnos de la muerte. Pero aunque no nos libre, aunque nuestra vida quede allí en ese horno, aún así nosotros no vamos a arrodillarnos ante la estatua de oro que tú has levantado. Porque mi corazón está en orarle solamente a Dios. Nuestro corazón está solamente en servirle a nuestro Dios. Es honrarle a Dios. A ti, oh Rey, te servimos. Y lo que tú nos pidas estamos dispuestos a hacerlo, Rey, para siempre vive. Pero aún sobre tu orden está el servicio y el amor a mi Dios. Ese Dios que me salva, ese Dios que hace cosas lindas en mi vida, ese Dios que hace cosas extraordinarias en mi vida. Yo tengo que decírselos, y el rey se llenó de ira, ¿no? Recuerda que el rey Nabucodonosor y todos los reyes de la época eran como Dios, eran semidios. Y como eran dioses, ellos esperaban solo la adoración para ellos.
Ellos esperaban solo la adoración a ellos y les enojó. Dice que se demudó su semblante, se puso rojo de la rabia y entonces mandó a calentar 7 veces más el horno. Y no solamente envió a calentar 7 veces más el horno, sino que además de eso les pidió que con urgencia atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y lo echaran en el horno de fuego ardiendo. Los echaron, mis queridos. Y dice que cuando los echaron, aún los que lo fueron a echar murieron del calor, de la calentura de ese horno, murieron los que lo fueron a echar. Pero apenas que echaron, las cuerdas que tenían en sus manos se quemaron y estaban sueltos. Pero algo adicional, dice la palabra, que en ese momento llegó Jesús a ayudar a sus hijos allí. Y yo me imagino el rey Nabucodonosor viéndolos, y los llamaba: Sadrach, Mesach y Abednego, vengan. Imagínense, dice la palabra que estaban allí caminando sueltos, pero uno de ellos estaba Cristo Jesús, y ellos estaban con Jesús allí. Y yo me imagino que cuando ellos se encontraron con Cristo allí en esa angustia, en ese problema que tenían, porque Cristo Jesús, aquí hay otro tema especial, ¿no? De que cuándo es mejor para los cristianos, cuando tenemos problemas, cuando no tenemos. Y entonces, ¿por qué es mejor cuando tenemos problemas? Porque el mismo Cristo viene a ayudarte, viene a estar en tu presencia. Y eso fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Llegaron, ellos estaban ante la presencia de Jesús y Cristo Jesús vino para ellos. Y cuando Cristo Jesús vino para ellos, en medio de esa angustia, en medio de ese problema, ellos estaban conversando. Yo me imagino que fue la oportunidad especial para conversar con su maestro, al que habían creído: Señor, mira, estamos aquí, ¿cuándo va a ser el día de la liberación? ¿En qué momento vamos a volver al pueblo? Y empezaron a conversar y estaban felices. Y de momento escuchan una voz como el del rey Nabucodonosor: Sadrach, Mesach y Abednego, vengan, salgan de allí. Daniel no lo expresa de esa manera la lucha que tenían ellos, pero yo me puedo creer la lucha que tenían ellos. Y ellos dijeron: hagamos que no escuchamos nada, porque es mejor estar aquí con Jesús. Es mejor estar aquí. ¿Cómo así que es mejor estar en el horno con Jesús? Sí, claro, porque era lo que ellos siempre habían deseado: estar en la presencia de Jesús. Estar en la presencia de Jesús. Y Sadrach, Mesach y Abednego, salgan. Y ellos como que no escuchaban al rey, pero sí lo escuchaban, pero no querían escucharlo. Así que Jesús, me imagino yo acá, eso se lo estoy agregando yo ahora. Jesús le dijo: bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, tienen que salir por favor del horno. Señor, pero tanto tiempo hemos querido estar contigo, y ahora que estamos contigo, tú nos mandas a salir, tú nos mandas a salir. Y Jesús lo tuvo que, eso se lo estoy agregando yo, no. Jesús, me imagino que les tocó regañar a: muchachos, vamos, que la vida tiene que continuar y ustedes tienen que testificar. Yo me imagino que ellos salieron más tristes de ese horno. Salieron aburridísimos, contentos, pero aburridos. ¿Cómo así que contentos pero aburridos? Porque su mismo Señor, al que ellos tanto aman y habían amado y por el cual habían preferido dar su vida, estaba con ellos. Estaban alegres por eso, pero estaban todos aburridos porque, bueno, Señor, nos toca salir de tu presencia en este sentido, en tu presencia. Ya no te vamos a tener cerquita así como te teníamos en el horno, pero tendríamos que salir. Y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, a Jesús. ¿Saben? Jesús podía haberse quedado con los 3 jóvenes hebreos ahí en el horno. Lo podía hacer, pero él les dijo: porque si ustedes solo se quedan aquí conmigo, muchas personas que están allá afuera no van a conocerme. Por eso, el que solo se dedique a orar, pronto dejará de hacerlo, porque nos embarga única y exclusivamente el egoísmo, el yo. Son mis problemas, son mis angustias, es lo que yo necesito, es lo que yo anhelo. Mira, y esa es una de las formas que más utiliza el enemigo de Dios: tu tranquilidad y basta. Nada más tu tranquilidad. Pero allá afuera, hoy te vas a dar cuenta que hay muchas personas que van sin Cristo Jesús y que Dios te necesita a ti, me necesita a mí, para que no solamente nos dediquemos a orar, sino que también salgamos a hablarles del amor de Cristo Jesús. Mañana es sábado. Nosotros nos encontraremos en el templo, oraremos en el templo
Estaremos con Jesús en el templo, pero muchas personas necesitan ser llevadas al templo. Así como Hechos, el capítulo número 3 registra que iba llevado un cojo al templo. Porque hay muchas personas que necesitan que las llevemos al templo, como dice Lucas, ¿verdad? Fuérzalos a entrar, capítulo número 15. Fuérzalos en 14, perdón. Fuérzalos a entrar. Lucas capítulo número 14, la boda de la gran cena. Fuérzalos a entrar. Porque a veces están atados. El enemigo los tiene atados y te necesita a ti, Señor. Aquí estamos esta mañana en lo que vamos a decirle. Y estamos siendo que porque queremos ser tus manos. Queremos recibir poder para que al salir de esta reunión de oración, nosotros salgamos con tu poder a arrebatarles las almas a tu enemigo. Arrebatarle las almas allí. Por eso dice Hechos, ¿verdad? Ese lindo capítulo donde cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la palabra, y en aquella misma hora les hablaron a él y a su familia acerca de Jesús y fueron bautizados. Y entonces, ¿cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Por qué es que no nos podemos quedar pidiendo la presencia del Espíritu Santo? Porque en el momento, dice Hechos 2:38, en el momento en que tú y yo fuimos bautizados, en ese momento fuimos llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, Pedro, los apóstoles dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, mis queridos, desde el día que tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Dios, no solamente nuestros pecados fueron perdonados, sino que a partir de ese momento tú y yo recibimos el don del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ese Espíritu Santo que hoy nos llena, en este grupo nos llena, tú debes salir y decirle, Señor, ¿a quién necesito hablarle? ¿A quién necesito invitar a la iglesia mañana? Por favor, Señor. Yo no quiero ser un cristiano que solo se dedique a orar. Yo quiero ser un cristiano que pueda llevar a alguien a tus pies. Porque si solo nos dedicamos a orar, pronto dejaremos de hacerlo. Yo creo que la idea es clara en lo que te quiero decir. Cuando el diablo pone a la iglesia a orar. Yo creo que ya está bastante claro. Porque él prefiere. Aquí en estos momentos somos 66. Y él dice, yo prefiero tener 66 personas allí. Allí. Pero cientos perdidas. Por eso, estos 66, por la gracia de Dios, tenemos que convertirnos por lo menos en 132 personas. Por lo menos que cada uno busquemos a una persona y le digamos, Señor, te necesito. Porque yo no quiero ser de esas personas que solo me dedique a orar, porque pronto, tristemente pronto, lo dejaré de hacer. Y yo no quiero ser eso, Señor. Yo quiero ser como aquel instrumento tuyo, que cuando estuvo allí, aunque quería estar contigo, tú le dijiste, no, yo no quiero que estés conmigo. Ve allá y dile a tu familia, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve allá, Sadraque, Mesaque y Abednego, salgan del horno, salgan de esto, porque ustedes tienen que ir a testificar, pero Señor, es que está más bacano contigo. Yo sé, pero no puedes quedarte aquí. Tú tienes que ir a decirle allí a las madres. Madres, hay personas que trabajan con las personas en el CDI. Le digo yo aquí a mis hermanos, hay personas, muchas madres que están allá, que mandan a sus hijos porque no tienen comida allá y entonces prefieren mandar a sus hijos a que coman acá. Esas personas necesitan conocer del amor de Jesús. Hay muchas personas, familias, que necesitan conocer del amor de Jesús. Iglesia, esta mañana recibirás poder en tu vida, en tu corazón, y le serás testigo a Cristo Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te gustaría ser un instrumento de Cristo? ¿Te gustaría ser ese elemento maravilloso de la obra de Cristo para salir a predicar? Bueno, hoy hemos estado con Cristo. Ahora Él nos dice,
Vamos, muchachos. Vamos, mi iglesia. Vayan en el nombre de Cristo y serás bendición a muchas personas. Quiero que me permitan orar por ustedes y por todos, para que cada día que nos congreguemos a orar, en estos 50 días de oración, recibamos poder y cada uno ganemos uno. Cada uno ganemos uno en el nombre de Cristo. Porque al fin de cuentas, de esa manera, será predicado el Evangelio al mundo entero y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo pone el diablo a orar a la iglesia? Oh, mis queridos, cuando quiere que el mundo se pierda. Pero Cristo Jesús pone a orar a la iglesia para enviarlos a predicar y decirles, Cristo te ama. Yo quiero que Jesús viene, yo estoy seguro que Jesús viene pronto y vendrá y te dará de tu vida el éxito que tú esperas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, esta mañana hemos abierto tu palabra. Hemos llegado aquí a orar, a recibir poder de lo alto, recibir poder en nuestras vidas, en nuestras familias. Ahora, esa presencia del Espíritu Santo que ha de estar con nosotros hoy, el que va en el bus, el que va en la moto, el que va en su carro, el que estará en el trabajo, el que estará en su casa. Señor, esa presencia tuya no se puede quedar con nosotros. Ahora nosotros debemos ir a compartirla con otros. Señor, pon a nuestro lado aquella persona que necesita escuchar de ti, aquella persona que necesita de tu plan de salvación, aquella persona que puede estar en el hospital, en nuestro lugar de trabajo, alguien, Señor, yo no sé quién va a ser, pero ayúdanos, porque hoy es un día de victoria. Es posible que alguien tengamos que llevar la mañana a la iglesia y darnos las palabras apropiadas para invitarlo y decirle, tu problema tiene solución. Mañana ve a la iglesia conmigo. Te espero, queda en tal lugar. Señor, a veces da pena, a veces nos sentimos incómodos, pero por favor, Señor, si tú nos pides esto, es porque deseas que lo hagamos para nuestra vida. Porque el que solo se dedica a orar, Señor, ya oré hoy, pronto dejará de hacerlo. Por tal motivo, tú esperas de nosotros ese deseo. Ese deseo. No queremos ser instrumentos del enemigo de Dios, que solamente para nosotros el egoísmo. No, 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 Señor. Necesitamos compartirlos con otras personas. Llénanos de ti, porque esa es tu esencia, ese es tu amor. Oramos sabiendo que nos has escuchado, pero que sobre todo nos responderás para llevar palabras de ánimo, de esperanza y de la seguridad de la salvación a todo el que te necesita. Gracias, Dios, por confiarnos esta verdad a nosotros, personas penosas, tímidas, personas que nos da miedo a veces hablar, personas que nos sentimos incapaces. Pero, Señor, si tú nos llamas, es porque sabes que tú nos acompañarás y nos darás las palabras apropiadas para decirle, tengo un Dios que me ama tanto y que te ama a ti y que quiere darle solución a tus problemas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, pastor Jason. Amén, amén. Qué bendición. Dios le bendiga. Amén, Pastor Jason. Estamos muy agradecidos y contentos por haber compartido con nosotros estos días de reflexión, por dejarse usar por el Señor, por haber sacado ese tiempo, su esfuerzo, porque sabemos que estas semanas no han sido tan fáciles, pero ahí ha estado usted dispuesto a predicar. Así que lo que ha mencionado para nosotros hoy, sabemos que usted también lo está viviendo. Sale a predicar la palabra y eso nos anima mucho. Así que Dios le bendiga abundantemente, le recompense todos sus esfuerzos, mi apreciado pastor. Amén. Sí, iglesia, quiero decirles que la oración de ayer de ustedes surtió el efecto apropiado en mi hijito. Nos los devolvieron diciendo, para gloria del Señor, sí, tiene dengue, positivo con dengue, pero gracias a Dios ya pasó de esto, ya tenía las plaquetas más arriba, está, para gloria del Señor, un sistema inmune muy bueno, así que hay que testificar. Ahora, a decirle a otras personas, vale la pena trabajar por Cristo, porque Cristo trabaja por ti. Amén. Amén, amén, amén. Amén.
Amén. Bueno es el Señor, mi pastor. Allí me saluda a su esposa, sus hijos. Y aquí estamos, aquí tiene una familia. Amén, amén. Amén. Así que, bueno, familia, déjenme darle la bendición para que vayan en el Amén. nombre de Cristo y les vaya bien en todas las cosas. Abre tu corazón a Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alza a ti su rostro, te dé paz, salud, bendiciones sobre tu familia, tus hijos, tus negocios, tus planes tengan éxito. Que el Señor te ayude hoy en tu trabajo y te recompense cada día conforme a su misericordia. Que el Señor bendiga tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén. Ay, gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Excelente, excelente. ¿Cuánto agradecemos al pastor Jason Alvis por haber estado Amén. con nosotros? Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios lo guarde y lo protege donde quiera que vaya. Amén, amén. Que el Señor lo acompañe. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, mi amado, Dios te bendiga y a todos el equipo, gracias. Gracias por hacerme parte de estos momentos de oración con ustedes, de recibir poder de Cristo para ir a decir a las personas de todo el mundo, de su lugar, de mi lugar, que Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones. Amén, mi pastor, amén. Feliz día. Feliz día, pastor. Dios los bendiga. Muy bien, queridos. Vamos entonces, después de haber escuchado este tema poderoso, vamos a cerrar con un resumen de la lección de la semana que nos viene hablando acerca de acuérdate, ¿no? Dicho sea de paso, ya mañana es sábado y lo primero que presenta el mandamiento dice acuérdate, porque durante la semana hemos estado recordando que normalmente nos olvidamos. Y por eso es que necesitamos desarrollar ese hábito de estudio todos los días, todos los días. Necesitamos ese alimento fresco, ese pan calientico para no olvidarnos. Quiero compartir un pensamiento que dice en el día viernes. Desde la fundación del cristianismo nunca ha habido una iglesia que haya participado de la riqueza y las comodidades de las que disfruta hoy la iglesia en algunos países del mundo. La pregunta es, ¿a qué costo? Seguramente esa opulencia influye en nuestra espiritualidad y no para bien. ¿Cómo sería posible? ¿Desde cuándo la riqueza y la abundancia material han fomentado las virtudes cristianas de la abnegación y el espíritu de sacrificio? En la mayoría de los casos sucede lo opuesto. Cuanto más tiene la gente, más autosuficiente se vuelve y menos suele depender de Dios. La riqueza y la prosperidad, por muy bonita que sea, vienen acompañadas de muchas trampas espirituales peligrosas. Hoy estamos viviendo un tiempo peligroso, porque debemos reconocerlo, que los tiempos que vivimos ahora no son los tiempos que se vivía cuando inició el cristianismo. Normalmente un bautismo estaba representado por muerte. Así es, porque desafortunadamente los líderes religiosos de aquella época estaban en contra del cristianismo. Los judíos, por lo general, desarrollaron persecución contra la iglesia. El imperio romano, aunque no estaba muy inmiscuido en los asuntos religiosos, pero también era un aliado de esos líderes judíos. Así que cuando una persona se bautizaba, realmente significaba abnegación, significaba muerte al mundo para vivir para el Señor. Y además, muchos tuvieron que esconderse o huir de sus casas. Ese es el contexto del cristianismo en la época de los primeros apóstoles. Pero hoy el cristianismo es sinónimo de reconocimiento. ¿Ve? Ya no nos persiguen, al menos en nuestro país, Colombia, ¿no? No nos persiguen. Así que, hermanos queridos, es una trampa muy peligrosa cuando
llegan ciertas comodidades. Y dicho sea de paso, siempre ha pasado. Sí, porque la historia revela que en la época de Constantino, ustedes recuerdan que Constantino fue el primer emperador que oficializó el cristianismo como la religión del Estado. Entonces, se encargó en organizar templos, catedrales, y aquellos cristianos que habían estado escondidos en cuevas, en montañas, pues retornaron a las ciudades, a los pueblos, y de una manera más cómoda adoraron a Dios, pero a costa de sus principios, los principios espirituales. Por eso esta lección es de mucha reflexión, y el Espíritu Santo no se cansa de guiarnos, de amonestarnos, para que mantengamos presente que debemos desarrollar constantemente ese espíritu de abnegación, ese espíritu de sacrificio. Depender de Dios es la clave en todos los asuntos que desarrollamos en esta tierra. Así que, hermanos queridos, el texto central de la semana: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Deuteronomios 9:7. En conclusión, entonces, mis apreciados hermanos, esta lección es de mucha reflexión para nosotros, definitivamente. Definitivamente. En conclusión, ahí está. Recordemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos llenan de esperanza en medio de los combates de la vida. Porque normalmente tenemos mala memoria. Así que debemos mantener versículos en nuestra mente, aprender textos bíblicos, promesas bíblicas que animen nuestra fe. Dios siempre interviene para nuestro beneficio. Y como ilustración, la Biblia presenta el arco iris y enseña que la tierra no será destruida más con agua. Eso es una promesa. Es una promesa. Y usted puede tener una promesa que se convierte en un arco iris, que le dice que no va a ser destruido, sino que en Cristo Jesús va a tener vida y vida en abundancia. Recordemos los tiempos pasados. ¿Por qué debemos recordar los tiempos pasados, queridos? Porque allí está la voz de Dios. El Señor ha hecho milagros portentosos. Todos los que estamos aquí presentes somos testigos de esa verdad, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y esto simplemente debe decirnos que debemos obedecerle al Señor por agradecimiento. Agradecimiento por lo que ya hizo por nuestras vidas o por nuestras familias. Amén, hermanos. Eso es. Eso es. Dios está al control. Debemos recordar las promesas del Señor. Debemos recordar la obra de Dios en nuestras vidas para no desviarnos de la senda de justicia por amor a su nombre. Así que, hermanos queridos, cuando Dios actúa poderosamente en nuestra vida, nuestro corazón arde. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él, pero con el tiempo, si no recordamos esos momentos y no nos mantenemos en comunión con Dios, seremos tentados a apartarnos de Él. La importancia, entonces, de mantener constantemente nuestra conexión con el cielo. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro, dice Elena White, y confianza en Cristo como nuestro líder.
No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Nos llenamos de grandes miedos cuando olvidamos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Pero si recordamos cómo Dios nos ha levantado, nos ha dado oportunidades, ha tenido misericordia de nosotros, pues eso nos anima, nos fortalece para seguir hacia adelante. Recordemos que Dios nos da todo lo que recibimos viene de Dios. No se trata de nuestras capacidades o de nuestras habilidades. Dios nos hace prosperar y se preocupa de que no pasemos necesidad, pero también nos advierte del peligro que conlleva el bienestar material. Podemos pensar que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo físico o mental. Sin embargo, no debemos olvidar que es Dios el que nos da las fuerzas, nos da la inteligencia, nos da la salud. Como dicen por ahí, la salud no lo es todo en la vida, pero sin salud todo es nada. Debemos recordar que al fin y al cabo todo lo que tenemos procede de Dios. Seamos pues agradecidos para con Dios y no nos dejemos arrastrar por el engaño de las riquezas. Una evidencia que nos permite recordar constantemente que de Dios proviene todo es cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando servimos al prójimo. Ahí estamos demostrando públicamente que todo lo que recibimos proviene de Dios. Así que es un motivo también para meditar cómo estamos respondiendo a la bondad del Señor. Recordemos lo que fuimos, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios le sacó a usted, me sacó a mí, de qué esclavitud nos sacó. Y por eso debemos de darle al Señor la honra y la gloria. Así que, hermanos queridos, bueno es el Señor. Hoy es un nuevo día de oportunidad para recordar quién es Él y para que hoy, en agradecimiento, podamos rendirle todo lo que somos a Él. A Él se merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Somos seres humanos impotentes, indefensos, que necesitamos depender constantemente del Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a orar, queridos, en esta hora. Dios maravilloso, aquí estamos tus hijos, estudiando su palabra. Recordando de dónde usted nos ha sacado, lo que ha hecho en nuestro pasado, esas oportunidades que nos ha brindado para comenzar de nuevo. Gracias porque estamos en un ambiente cristiano. Tenemos la oportunidad de leer la Biblia todos los días. Gracias porque el Espíritu Santo constantemente nos reprende, nos anima, nos corrige, nos enseña el camino que debemos seguir. Hoy es un día de preparación y le pedimos, Señor, que nos capacite para que podamos hacer lo mejor. Cada persona, Señor, que se ha conectado en esta hora ha sido guiada por tu Santo Espíritu. Por eso le pedimos que nos libre de toda enfermedad mortal, líbrenos de toda estrategia del maligno y presérvenos bajo sus alas, que son grandes, fuertes y poderosas, porque solamente en sus alas estaremos seguros. Y que esa protección caiga sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos, sobre su amada iglesia, que sigue caminando y solo se detiene para predicar. Que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
esté en cada uno de nosotros. A usted sea la gloria por siempre y para siempre. Salimos hoy a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias.